Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición estelar de Noticiero Hechos. Es un gusto quedarse con nosotros. Graciela, buenas noches. Buenas noches, Roxana. Buenas noches también a quienes están conectados a través de nuestras plataformas digitales. De inmediato con nuestros titulares. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, me duele! No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen. 12 horas de alivio seguro, ahora en Helicaps. Los casos positivos de COVID-19 han incrementado en las últimas 2 semanas, según médicos especialistas en el país, situación que concuerda con el llamado de las autoridades a quedarse en casa si presenta síntomas gripales. Incluso la Organización Mundial de la Salud vuelve a recomendar el uso de la mascarilla. La Fiscalía General de la República presentó el requerimiento en contra del sospechoso de asesinar a 4 personas en el barrio Santa Anita de San Salvador. También se le atribuye el intento de homicidio de 2 agentes policiales. Finalizó la audiencia probatoria en contra del exdiputado Medardo González y su grupo familiar acusados de enriquecimiento ilícito por más de $153,000. Mañana se conocerá el fallo. Después de recibir luz verde para incrementar matrículas y colegiaturas, representantes de colegios privados reciben capacitaciones para conocer los derechos de los usuarios y sus obligaciones. En noticias internacionales, despegue exitosamente la primera misión de México hacia la Luna. Conozca más de este hito científico y tecnológico. No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen, 12 horas de alivio seguro. Ahora en Helicaps de Laboratorios Fardel. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, me duele! No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen. 12 horas de alivio seguro, ahora en Helicaps. Iniciamos con el detalle de la información. Los expertos en salud del sector privado aseguran que en las últimas 2 semanas ha incrementado la consulta de pacientes con síntomas de enfermedades respiratorias. Dicen que la mayoría de esos casos están relacionados a COVID-19 y no descartan que las cifras aumenten en los próximos días. El Instituto Salvadoreño del Seguro Social recomienda a la población quedarse en casa de presentar síntomas gripales o fiebre. Ante esto acudimos al infectólogo Iván Solano, quien asegura en las últimas 2 semanas ha incrementado la consulta de pacientes con síntomas catarrales a su consultorio privado en San Salvador. La mayoría de estos casos han dado positivo a COVID en las pruebas de laboratorio realizadas. Desde hace 2 semanas, hemos visto una tendencia al alza, en donde su servidora que trabaja en ese sistema privado atendíamos 1 a lo sumo 2 casos de gripes por COVID semanal y desde hace 2 semanas 4 a 5 casos diarios, ¿verdad?, con pruebas confirmadas de COVID. Dice que este repunte de casos podría estar relacionado a una subvariante de Omicron, identificada en Estados Unidos desde agosto del año pasado como pirola. No tenemos pruebas fehacientes, pero no tenemos ninguna duda que lo más probable es que sea por la variante pirola, porque esta variante, la JN1 o variante pirola, es la predominante en hasta un 62% según el CDC de los Estados Unidos. De más de 1 millón de infecciones diarias que se están dando en Estados Unidos, el 62% corresponden a la variante pirola. Y sabemos el flujo migratorio grande que ha habido de salvadoreños que están en Estados Unidos. Según el infectólogo Solano, para el tratamiento de estos síntomas existe una vacuna que debe reforzar en su esquema de las vacunas que ya utilizó para las primeras variantes del COVID-19 en nuestro país. En octubre de 2023, el CDC de los Estados Unidos y el CDC europeo recomiendan la aplicación de una vacuna monovalente. Esa vacuna sí me protege contra las subvariantes nuevas que están surgiendo a la fecha de Omicron. Actualmente, esa se está poniendo en Estados Unidos, países del primer mundo, lo más cercano acá, México, acaba de comenzar a poner. De presentar algún síntoma catarral, los expertos recomiendan asistir a un centro de salud para recibir un diagnóstico oportuno.
Y si usted es cotizante del ISSSTE, puede llamar al 127 para consultar sus síntomas sin salir de casa. Este es un informe de Aldair Tadeo. Si usted presenta algún síntoma gripal, puede llamar al número 127 del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Ahí será atendido por un médico operador, quien le pedirá su número de DUI para su historial médico, donde brindará sus datos personales y describirá sus síntomas. El médico solicitará fotografías de su garganta que deberá enviar a un número de WhatsApp proporcionado por el operador, quien evaluará sus fotografías, dará un diagnóstico y vía correo le enviarán prescripción médica para retirar medicamentos en la unidad del ISSSTE. Esto en la unidad más cercana a su domicilio. Y si el médico considera extender incapacidad laboral, la recibirá de forma digital a su correo o WhatsApp. Y de hecho funciona muy bien ese servicio. Y ante el incremento de enfermedades asociadas al COVID-19, también la Organización Mundial de la Salud ha recomendado retomar las medidas de bioseguridad. Una de ellas es el uso de la mascarilla. Retomar el uso de las mascarillas y continuar con la vacunación contra el COVID-19 fueron las recomendaciones que hizo el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ante el incremento de las enfermedades relacionadas con el coronavirus que están afectando a varios países del mundo. El representante de la OMS externó su preocupación por la creciente incidencia de padecimientos respiratorios, los cuales asegura continuarán incrementando, sobre todo tras el fin de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Adhanom hizo el llamado a las personas a realizarse la prueba y buscar atención si padecen de algún tipo de enfermedad respiratoria, ya que de tratarse de COVID-19, los tratamientos pueden prevenir complicaciones graves e incluso la muerte. Asimismo, pidió al mundo continuar utilizando los cubrebocas, mantener los hogares ventilados, practicar el distanciamiento para reducir el riesgo de exposición al virus y completar el esquema de vacunación contra el coronavirus. El director de la OMS también sugirió a los gobernantes garantizar el acceso a pruebas gratuitas, tratamientos y vacunas confiables, en especial para quienes tienen mayor riesgo de sufrir infecciones graves. Este es un reporte de Fernando Morales. Los Reyes Magos llegaron a Royal Decameron Salenitas con regalos inigualables. Tu cuarto, pasajero gratis en acomodamientos cuádruples para tus próximas vacaciones. Y la Defensoría del Consumidor ya inició con una jornada de divulgación enfocada a los colegios privados, a fin que el sector conozca todos los derechos de los usuarios y además las sanciones que pueden ser acreedores en caso de aplicar incrementos no autorizados. Protocolo que se debe cumplir para poder realizar cualquier modificación en lo que son las tarifas o también las colegiaturas. Igual se debe de hacer una asamblea de padres de familia con una representación mayoritaria de los padres de familia que avale ese incremento, justificado precisamente en una serie de medidas que busquen mejorar ya sea la infraestructura o mejorar en todo caso la calidad del servicio educativo. No son incrementos antojadizos, sino que tiene que estar correspondiente a una mejora en el servicio. Y luego de 6 bajas consecutivas en los precios de los combustibles, estos incrementan sus costos a partir de este 9 de enero y se mantendrán hasta el 22 de enero. La gasolina especial subirá 11 centavos a nivel nacional, la regular incrementará 4 centavos en la zona central y occidental y 5 centavos en el oriente del país, mientras que el diésel sube 4 centavos a nivel nacional. Ya no cuentes ovejas, duerme profundamente y naturalmente con Somnium, tu guía hacia el sueño. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Estos son algunos de los titulares. El 12 va con vos. Bien, seguimos con más noticias. Finalizó
la audiencia probatoria contra el exdiputado del FMLN, Medardo González, quien es acusado por la Fiscalía General de la República de enriquecimiento ilícito junto a su grupo familiar. Es señalado de 12 irregularidades vinculadas con transferencias de fondos internacionales, depósitos bancarios, pago de tarjetas de crédito y adquisición de bienes. Se le reclama ciertas irregularidades por no justificar depósitos bancarios por la cantidad de $3.892.57. También a su cónyuge, la señora Sonia Ernestina Paredes de González, a quien se le reclama la cantidad de $70.505.98, y a sus dos hijos, el señor Luis Antonio González Portal, a quien se le reclama la cantidad de $8.948, y por último su hijo Medardo Romeo González Portal, a quien se le reclama la cantidad de $70.000 que no pudieron justificar por adquisición de bienes inmuebles, pagos de tarjeta de crédito, depósitos bancarios. Se hace un total de lo reclamado en concepto de enriquecimiento ilícito al exfuncionario y su núcleo familiar, la suma de $153.346.55. Y la Fiscalía General también presentó el requerimiento en contra del acusado de asesinar a 4 personas en diciembre del año pasado. Las autoridades lo acusan también por otros delitos. Ante el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador fue presentada la acusación formal contra Ricardo Villalta Vargas, quien es señalado como el responsable de asesinar a 4 personas el 27 de diciembre de 2023 en el barrio Santa Anita de San Salvador. Las autoridades lo procesan por 7 delitos, entre ellos por hurtar un vehículo en el que se dio la fuga tras cometer los homicidios, siendo interceptado en el Paseo General Escalón, cerca de la Plaza Beethoven. En ese mismo requerimiento se está atribuyendo las conductas ilícitas también de hurto de vehículo automotor y de robo agravado en perjuicio de otra víctima. Asimismo, también esta representación fiscal ha presentado una solicitud de imposición de medidas en contra del mismo imputado, Ayrton Ricardo Villalta Vargas, por los ilícitos penales de agrupaciones ilícitas, detenido en el marco del régimen de sección, ya que pertenece a la pandilla 18 revolucionarios de la tribu Ibo, de la cancha Ibo, con el nivel de homeboy y con la función de gatillero y vendedor de droga también. Al sujeto también se le acusa por varios crímenes en contra de la corporación policial, entre ellos intentos de homicidios. Asimismo, se le están atribuyendo los ilícitos penales de homicidios en grado de tentativa en perjuicio de 2 miembros de la corporación policial. Se le está atribuyendo también el ilícito penal tenencia, aportación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, daños agravados, en perjuicio también de la Policía Nacional Civil. La Fiscalía dice contar con las evidencias que comprueban que el imputado cometió el cuádruple homicidio, entre ellas la incautación de 3 armas de fuego. Este es un reporte de Fernando Morales. En el kilómetro 181 de la carretera Ruta de Paz en Morazán, un automovilista perdió la vida tras chocar frente a un camión. El percance también dejó a otras 2 personas lesionadas que fueron trasladadas a un centro asistencial. La víctima mortal fue identificada como Roberto Moreno, originario de San Simón Morazán, reconocido cantante, miembro de agrupaciones como Alma Grupera e Impacto Latino. Y José Secundino Gómez falleció luego de ser atropellado por un vehículo particular sobre la calle Roosevelt Oriente en el municipio de Soyapango. Él tenía aproximadamente 25 años de trabajar en la alcaldía como recolector de un camión de aseo y mientras realizaba sus labores fue impactado por un vehículo que, según testigos, transitaba a excesiva velocidad. Y las cámaras de videovigilancia de la alcaldía de Antiguo Cuscatlán registraron el momento en el que un motociclista impacta contra la valla de una arteria del municipio. En el video se observa al hombre que salió expulsado y cae sobre el pavimento mientras la moto derrapaba sobre la calzada. Según la municipalidad, el exceso de velocidad provocó el percance. 26 personas perdieron la vida en 342 accidentes de tránsito que se registran en los primeros 7 días del 2024, mientras que 212 sufrieron algún tipo de lesión, de acuerdo a estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial,
que además reflejan un incremento del 15.5% de los percances respecto al año pasado. La causa número 1 de accidentes y de muertes por siniestros viales es la distracción a la hora de conducir. Las personas que piensan que es más importante el responder un mensaje, responder una llamada o ver cualquier otra cosa o distraerse. La segunda causa de muertes en nuestro país, y eso también lo constatan las estadísticas, es la velocidad. Cualquier tipo de accidente, cuando le agregamos velocidad, incrementa drásticamente las probabilidades de que se convierta en un accidente fatal, de que genere lesiones que pueden llegar a cambiar la vida de las personas o incluso que puede llegar a ocasionar la muerte. La invasión de carril o el adelantamiento antirreglamentario figuran como las siguientes razones o las siguientes causas principales por las que ocurren los siniestros viales. Continuamos con más información. Magistrados del Tribunal Supremo Electoral presentaron detalles de cómo avanza el voto desde el exterior vía internet, en el que se espera que más de 741.000 compatriotas participen. Se ha obtenido pues una votación, si le queremos llamar masiva. Aunque el Tribunal Supremo Electoral no ha brindado datos específicos de los salvadoreños en el exterior que han emitido el sufragio vía internet, extraoficialmente se conoció que alrededor del 4% ya votó, equivalente a 35.000 compatriotas. Hemos triplicado o cuatriplicado ya comparado con los votos que se obtuvieron en la elección del 2019, donde se eligió al presidente por... Los salvadoreños tenían también el derecho a votar por la vía postal. Creo que es de mucha satisfacción. Nosotros siempre confiamos en el trabajo que estábamos haciendo. Orellana también enfatizó que el 30% de las líneas habilitadas para consultas han sido utilizadas y han aclarado dudas de los connacionales. Principales consultas que hemos tenido, que ha habido un poco de confusión, que hay gente que le corresponde votar el día de las elecciones de manera presencial y ha intentado votar por la vía de internet. Obvio que el sistema le dice error, porque como él no está en ese registro electoral, automáticamente el sistema no le permite ejercer el sufragio. Otra es, han intentado tomarse la fotografía en lugares que no tienen la claridad que requiere el sistema y les ha imposibilitado, pero una vez que se les da las instrucciones y se les da las explicaciones, inclusive minutos después las personas hablan para decir, efectivamente, ya resolví la situación. Los salvadoreños que tengan en su DUI dirección del extranjero son quienes podrán votar desde internet, ingresando al sitio web votacion.tse.gov.sb. El ente colegiado espera que 741.094 de la noche con 10 minutos. Hace unos minutos se registró un sismo en el territorio nacional, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estos datos preliminares, la magnitud fue de 4.6. La ubicación aproximada frente a la Costa de la Libertad a las 9 de la noche con 2 minutos y 50 segundos. Esta es la información, los datos preliminares. Ahora, hay datos revisados ya hace 13 segundos que lo compartió el Ministerio de Medio Ambiente en la red social. El sismo sí fue entonces confirmado de 4.6 frente a la Costa de la Libertad, a 32 kilómetros al sur de la playa Misata, con una profundidad de 46 kilómetros. Ahí lo tenemos en pantalla. Justo usted puede ver el gráfico a donde fue el epicentro de este fuerte sismo, 4.6 como les decíamos, frente a la Costa de la Libertad, a 32 kilómetros al sur de la playa Misata, con una profundidad de 46 kilómetros. Actualizamos información internacional. Ya se cumplieron 3 meses de guerra entre Israel y Hamás y el conflicto se ha venido expandiendo durante las últimas semanas.
Precisamente se cumple un mes más de esta guerra cuando existe el riesgo de que el conflicto se extienda en toda la región. Este lunes un dron israelí ha matado a Wissam al-Tawil, un comandante de las Fuerzas Especiales de Hezbollah. Ahora se espera que la milicia libanesa pueda responder a esta operación de Israel. El primer ministro hebreo Benjamin Netanyahu ha dicho que ellos prefieren no lanzar una campaña en su frontera norte, pero que a pesar de todo han advertido que están preparados para ello. Le dimos a Hezbollah un ejemplo de lo que les está pasando a sus amigos en el sur. Esto es lo que pasará aquí en el norte. Haremos todo lo posible para restablecer la seguridad. Según el ministro de Defensa israelí, la batalla no es solo contra un enemigo, sino contra un eje en el que Israel incluye a Hamas y la Yihad Islámica desde Gaza y Cisjordania, Hezbollah desde el Líbano, además de organizaciones que operan un poco más lejos en el mapa, como los hutíes, con ataques en el Mar Rojo, entorno en el que se da la participación de Yemen, Irak, Irán e incluso Siria, país desde el que se lanzaron semanas atrás cohetes hasta hoy coordinados por Hassan al-Qasha, otro líder de Hamas que Israel confirmó haber dado de baja en las últimas horas. Puede que no sea el final, pero podría ser el principio del fin, porque estamos viendo la destrucción de la maquinaria militar de Hamas en el norte de la Franja de Gaza. Estamos viendo su incapacidad ahora para trabajar en una formación de combate organizada. El riesgo de expansión sigue latente, con varios frentes activos. Es imperativo evitar una escalada regional en Medio Oriente. Hasta ahora más de 70.000 civiles han sido desplazados en el Líbano, 2.000 en el norte de Israel. En la frontera se han quemado casi 50.000 olivos. La Organización Mundial de la Salud que ha tenido que suspender el envío de provisiones médicas al norte de la Franja de Gaza por no obtener garantías de seguridad para sus trabajadores. Es la cuarta vez que la OMS suspende misiones tanto en el norte como en el centro del enclave. Pilar Ceballos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan una linda noche. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén 2 metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia.